Ver esta película fue desesperante. A cada rato me volteaba para evitar mirar directamente lo que sucedía. Mi pobre almohada se la pasó siendo apretada mientras intentaba ahogar mi frustración. De verdad, fue una experiencia de esas en las que dices no puedo más. No es la primera película que veo sobre desastres naturales basada en una historia real, pero a diferencia de otras, como por ejemplo Titanic, que cuenta una historia de amor ficticia basada en un hecho histórico, esta película cuenta una historia de forma muy apegada a como sucedió en la realidad. Sí, tiene momentos que solo se le ocurrirían a un buen guionista de Hollywood, pero precisamente por eso la película se llama Lo Imposible. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: la película se sitúa en medio del tsunami que azotó las costas de Tailandia en el 2004. Esta historia se centra en la experiencia de Lucas, un niño de 10 años, quien ve interrumpidas sus vacaciones familiares por el desastre natural. Acompañado de su madre María, Lucas busca reencontrarse con su papá y sus dos hermanos menores mientras intentan sobrevivir en medio del desastre y redescubren su identidad ante las necesidades de tantas personas afectadas. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, insistiendo en ayudar. Acaba de pasar el tsunami, están en medio de una playa destrozada, María tiene heridas muy graves y Lucas debe asumir un papel que nunca había contemplado: ser el protector de su mamá. Mientras buscan un lugar para refugiarse, en el ambiente se puede percibir el latente temor de que de repente llegue otra ola, lo cual es un reflejo de la inquietud que todos tienen en su corazón. Por donde uno volteara solo se veía caos, desorden, escasez y preocupación. En medio de la búsqueda por ese lugar seguro, entre comillas, a lo lejos se escuchan los gritos de un pequeño. María le pide a Lucas que guarde silencio para tratar de ubicar de dónde viene el ruido. Ella no duda ni un momento, se dispone a ir en su búsqueda, pero Lucas toma el mando de la situación asumiendo su nueva responsabilidad y le insiste a su mamá que no vayan. Debemos resguardarnos, otra ola puede llegar en cualquier momento, le dice. Pero María es madre, su instinto materno se agudiza en circunstancias como esta. Ella confronta a su hijo pidiéndole que imagine que ese niño fuera uno de sus hermanitos. Lucas, perdiendo el control, le grita entre lágrimas: ellos ya están muertos, papá, Tomás y Simón están muertos. Teniendo que lidiar con 2 heridas muy graves, con el dolor de pensar en haber perdido al resto de su familia y el de ver a su hijo mayor enfrentándose a todo esto, María aún insiste en ayudar a ese niño en problemas. Después de ese momento de desahogo, Lucas comprende que no pueden dejar solo al pequeño y accede a la petición de su mamá. Rápidamente lo encuentran. Es un niño de unos 4 años, atrapado entre escombros, asustado y sin su familia. Más que sorpresa, puesto que cualquiera con un corazón mínimamente sensible haría lo mismo, ver que María insistiera en ayudar a ese niño me generó admiración por la nobleza humana. Me hizo pensar en la capacidad que tenemos de velar por el bien ajeno aun cuando nos encontramos en condiciones críticas, incluso si eso pone en riesgo la vida de nuestros seres más amados. El ser humano es capaz de hacer lo que sea por ayudar a alguien indefenso. Me impacta pensar en eso porque lo veo como uno de nuestros instintos básicos y más naturales. Y sin embargo es tan fácil perderlo de vista en el día a día. De verdad no me atrevo a dudar que cualquier persona que conozco haría exactamente lo mismo que hizo María en esa situación. Y lamentablemente muchos hemos decidido no velar por la vida de tantos niños que, como Daniel, necesitan que alguien más los ayude a sobrevivir. Es impresionante la facilidad que tenemos para permitir que se nos entumezca ese instinto de velar por el bien de los demás. Es triste ver que se necesita un desastre natural de esa magnitud para atrevernos a ser solidarios. Incluso si no hay una ola gigante o un terremoto de por medio, nos incomodan esos gritos de ayuda que vienen de los más necesitados. Sí, es lógico pensar que cualquiera de nosotros haría lo mismo que hizo María en una situación similar, pero es ilógico pensar que son muy pocos los que hacen lo mismo aun cuando las circunstancias no son tan graves, entre comillas. Esta parte de la película puede servirnos para dejar que vuelva a despertar ese instinto de nobleza en nuestro corazón. Así como María calló a Lucas, nosotros podemos callar el ruido en nuestro interior o las preocupaciones superficiales que llenan nuestra agenda, y así podremos escuchar a quienes claman por ayuda a nuestro alrededor. Momento número 2, invitando a ayudar.
Lucas y María logran llegar a un hospital. María recibe atención médica, aunque bastante precaria considerando la gravedad de sus heridas. Lucas se mantiene a su lado, con todas las fuerzas que un niño de 10 años puede tener, lucha por no derrumbarse, tanto física como emocionalmente. En el hospital hay un completo caos. Cientos de personas llegan en estatus de emergencia. Gente corriendo de un lado a otro, llanto y gritos de dolor, de desesperación, de frustración. Los médicos no se dan abasto. Entre los pacientes y familiares no hay espacio para la empatía. Cada uno está exigiendo la atención que necesita sin ser capaces de comprender que no son los únicos en esa situación. En la misma sala donde se encontraban Lucas y María, entró un señor gritando el nombre de sus familiares a quienes no encontraba. Al escucharlo, María le pide a Lucas que lo ayude a buscarlos. No sé si lo pensó como un medio para distraerlo, si fue un empujón para que él se sintiera útil o si meramente fue un impulso instintivo por ayudar a los demás, pero fue algo que provocó una sensación determinante para la vida de su hijo. Lucas se acerca a este señor, le pregunta los nombres de su esposa e hijos y los anota en una libreta. Entonces, se dispone a recorrer el resto del hospital buscándolos. Y esto desata un efecto en cadena, ya que al entrar a otras salas gritando los nombres de esta familia desaparecida, otras personas le piden a Lucas que haga lo mismo por sus seres queridos. Entonces, la lista de Lucas es cada vez más larga y por ende, la responsabilidad que siente de hacer algo al respecto también va creciendo. En la película vemos que este primer señor logra reencontrarse con uno de sus hijos gracias a la ayuda de Lucas. No nos narran si logró encontrar a más familiares desaparecidos, pero podemos imaginar que el efecto que esta experiencia provocó en él fue trascendental. Hoy en día, Lucas es médico y gran parte de su tiempo lo dedica a dar conferencias. Cuenta que todo lo que hace es, en gran parte, como consecuencia de la experiencia de ayudar a la gente en ese hospital de Taiwán. Elegí este momento de la película porque pienso que vivir una tragedia como esa, sin duda alguna, dejó una huella imborrable en todos los que sobrevivieron. Para algunos fue una huella que les hizo más pesada la existencia, para otros fue una huella que los impulsó a salir adelante. En el caso de Lucas fue la segunda opción. María cuidó que para su hijo fuera así, buscó que él no cayera en encerrarse solo en sus necesidades particulares. Pudieron quedarse en su cama de hospital lamentándose por su sufrimiento e ignorar los gritos de ese padre de familia buscando a sus seres amados. Pero no fue así. Ambos se permitieron sentir el dolor ajeno y hacer algo para tratar de aliviarlo un poco. Y eso resultó en una vocación. Como ya lo decía en un momento anterior, no necesitamos que suceda una tragedia de esas magnitudes para que nuestro corazón despierte. Estoy seguro de que la capacidad de ver la necesidad ajena como una necesidad propia es la clave para salir adelante como humanidad en medio de cualquier circunstancia. Y tú y yo fuimos creados con esa habilidad. Somos capaces de sentir el dolor ajeno y de permitir que nos conmueva lo suficiente como para hacer algo al respecto. No importa el tamaño de lo que suceda, cualquier situación dolorosa a nuestro alrededor puede ser la perfecta tragedia que haga despertar nuestro corazón y marque un antes y un después en nuestra vida y en la de aquellas personas a las que podemos ayudar. Y momento 3, el reencuentro. Ya por último, la recompensa del esfuerzo hecho. Lucas, María y Daniel, el niño que encontraron gritando entre escombros, fueron rescatados por algunos lugareños y llevados a una aldea para atenderlos. Al ver las condiciones físicas en las que se encontraba María, decidieron llevarla al hospital más cercano. Lucas, sin poder comunicarse bien con nadie ya que no hablaba su idioma, optó por subirse a la camioneta donde estaba su madre para acompañarla, pero perdió de vista a Daniel, quien se quedaría solo en la aldea. Más adelante, cuando Lucas se encuentra en medio de su campaña de ayuda para localizar familiares en el hospital, Lucas ve a Daniel en los brazos de su papá. Es una escena que dura apenas unos segundos, pero la escogí por todo lo que significa más allá de ese breve momento. Lucas se llena de alegría al ver que Daniel encontró a su papá y que este está sumamente feliz por haber recuperado a su hijo pequeño. Esa sensación de gozo es incontenible y Lucas siente la necesidad de compartirlo con su mamá. Necesita decirle que ella tenía razón, que haberse arriesgado para ayudar a Daniel fue lo correcto y que eso le trajo felicidad al pequeño, a su familia, a Lucas y también se la traería a ella. Sé que las buenas acciones no deben hacerse para ver los resultados y obtener una gratificación inmediata, pero también sé que cuando uno ve los frutos del bien que hizo, surge una necesidad enorme por comunicarlo. No para presumir lo buenos que somos, sino para contagiar todas esas sensaciones positivas que surgen de hacer el bien.
Además, también vale la pena pensar en el impulso que nos puede dar el ver y compartir esos resultados. En medio del caos, de seguro Lucas se sintió motivado para seguir ayudando a la gente al ver que Daniel y su papá estaban felices por encontrarse. Y el saber que él había sido parte de esa felicidad debió ser un impulso enorme para no detenerse. Es importante no perder el piso por el bien que podamos hacer, pero sí hay que perder el miedo a compartirlo, porque eso puede provocar que otras personas también quieran hacer el bien ahí donde se encuentran. Yo muchas veces me he sentido muy inspirado a hacer algo distinto gracias a que escucho que algún amigo me platica sobre su apostolado, que se fueron de misiones, que están construyendo techos en poblados de bajos recursos, que visitan un asilo cada cierto tiempo. En ningún momento buscan presumirme nada de lo que hacen, solo lo comparten porque la alegría de hacerlo es incontenible y se les desborda en la plática. E independientemente de todo, creo que la mejor manera de honrar las cosas buenas que hacemos es seguir haciéndolas sin importar si nos toca ver los resultados o no. Y ya como conclusiones, definitivamente es una película que te aplasta un poco el corazón, pero también te deja grandes sensaciones. Sí, parece imposible que las cosas hayan sucedido de esa manera en la vida real, pero ese es otro gran recordatorio que nos deja esta película. Nada es imposible para Dios. Y no me refiero a la enorme bendición que tuvo esta familia al sobrevivir todos. Me refiero a la forma en la que se repusieron de esa experiencia tan traumática, una forma muy enriquecedora. No importa qué tan malas sean las circunstancias en las que te veas inmerso, cuando tu corazón esté enfocado en buscar el bien, vas a hallar la luz necesaria para iluminar la oscuridad a tu alrededor. Ya sabes, te invito a ver la película con tus amigos, compañeros de comunidad o tu familia y al final compartan sus respuestas a estas preguntas. ¿Qué opinas sobre la capacidad humana para velar por el bien ajeno? ¿Crees que en la vida cotidiana estamos tan dispuestos a ayudar a los demás como lo estaríamos en situaciones de emergencia? ¿Cómo podríamos fomentar más la solidaridad y el instinto de ayudar en nuestra sociedad y entorno diario? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que la necesidad de otra persona se convirtió en tu propia motivación para ayudar? ¿Cómo crees que podríamos cultivar más esta habilidad de empatía en nuestra vida diaria? ¿Puedes compartir alguna experiencia en la que hayas experimentado la satisfacción de hacer el bien, ya sea directa o indirectamente? ¿Cómo te afectó emocionalmente y qué aprendizajes obtuviste de esa experiencia? Ya sabes, si no encuentras la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y con gusto te ayudo a encontrarla. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.